Pandilla de motociclistas se burla de una anciana indefensa. Entonces revela un secreto que sorprende a todos. El rugido de los motores rompió la tranquilidad de la mañana cuando los buitres negros, la pandilla de motociclistas, entraron al polvoriento estacionamiento de la gasolinera y restaurante de Joe. Chaquetas de cuero, tatuajes y egos tan grandes como sus motores. Estos tipos eran del tipo con el que nadie se atrevía a cruzarse. Excepto, aparentemente, una anciana. Edna May estaba de pie junto a su viejo y oxidado Buick, luchando por levantar un neumático pesado del maletero. La pandilla, al verla, intercambió sonrisas y se acercó tranquilamente. «Necesito ayuda ahí, abuela», se burló Snake, el autoproclamado alfa del grupo. Los demás rieron entre dientes, arremolinándose a su alrededor, burlándose de sus manos temblorosas y su cuerpo frágil. «Pobrecita», añadió uno de ellos. «Tal vez deberías haberte quedado en la cocina, no en el camino». Edna May se ajustó la bufanda floral, dejó escapar un largo suspiro y miró a cada motociclista directamente a los ojos. «Es curioso que mencionéis las cocinas, muchachos», dijo en voz baja. «Solía trabajar en recetas especiales. Bueno, recetas para cosas que explotan». La pandilla se detuvo, sin saber si ella había perdido el juicio o simplemente estaba fanfarroneando. Edna metió la mano en su bolso. Los motociclistas se estremecieron, esperando recibir gas pimienta o tal vez un teléfono. En lugar de eso, sacó una vieja y desgastada tarjeta de identificación y la levantó. Edna May Dawson, ingeniera senior de explosivos, Cuerpo de Artillería del Ejército de E.U., jubilada. El aire quedó en completo silencio. «Y a juzgar por cómo estacionaste, tienes suerte de que esté jubilada», agregó con una sonrisa pícara. «Esa línea de corte tuya parecía demasiado suelta para tu comodidad». La bravuconería de la pandilla desapareció de sus rostros más rápido que la cerveza en la hora feliz. «Serpiente, de repente pálida», balbució. «Fuiste militar 22 años». Ella asintió. «Pasé la mitad de mi vida asegurándome de que chicos engreídos como tú no volaran por los aires». Los motociclistas prácticamente tropezaron unos con otros, ofreciéndose a ayudar, levantando la llanta y arreglando su auto como ansiosos Boy Scouts. Cuando el Buick quedó como nuevo, Edna se bajó las gafas de sol y me guiñó un ojo. «Ahora recuerda, nunca juzgues por el envoltorio. La verdadera potencia de fuego en el interior». Encendió su Buick, con el motor ronroneando como un león, y salió del estacionamiento. La pandilla permaneció allí humillada y sin palabras, viéndola desaparecer por la carretera. A partir de ese día, cada miembro de los buitres negros llevó un nuevo lema. «Respeta a tus mayores, de lo contrario». Pasaron algunas semanas desde el infame incidente de Edna en Joe's Gas and Diner. Pero los buitres negros no habían dejado de hablar de ello. Su reputación, antes construida sobre el miedo y la bravuconería, había sufrido un duro golpe. Snake no podía sacarse de la cabeza el pensamiento de los ojos acerados de aquella anciana y la forma en la que revelaba tan casualmente su pasado militar como si fuera un recibo de supermercado. Una tarde, cuando el sol se ponía tras las colinas, la pandilla regresó al mismo restaurante con la esperanza de recuperar algo de su orgullo. Pero el destino tenía otros planes. Estacionado en el mismo lugar estaba el viejo y oxidado Buick de Edna. «Javillu», murmuró Vinnie, ajustándose el pañuelo. «Tal vez regrese para la segunda ronda». Dentro del restaurante, la vieron sentada en la mesa de la esquina tomando café negro, con su bolso cuidadosamente colocado a su lado. Pero esta vez, no estaba sola. Con ella estaban otras dos personas mayores, ambas de mirada aguda y tranquilas. Uno llevaba una vieja gorra de la Marina, el otro una chaqueta remendada de la Fuerza Aérea. Snake se acercó, intentando sonar casual. «Buenas noches, señora. Vuelvo por más asistencia en carretera». Edna levantó la mirada. Su sonrisa era cálida y malvada al mismo tiempo. «Chicos,
dijo, señalando a sus compañeros. Les presento a Frank y Doris. Son parte de mi antigua unidad. Nos llamamos los Fantasmas Plateados. En nuestros tiempos, manipulábamos cosas que hacían que tus motos parecieran juguetes. Frank se inclinó hacia adelante, golpeando el suelo con su bastón con un tintineo metálico. Estos bastones están hechos con trenes de aterrizaje de aviones reutilizados. Llevaba un poco más que el peso corporal, si me entiendes. Doris, tomando un sorbo de té, añadió, y sigo teniendo el récord de desarme de bomba más rápido en territorio hostil. 43 segundos. La pandilla se quedó en silencio, entre el asombro y la humillación total. De repente, llegó la camarera con la cuenta. Edna metió la mano en su bolso, sacó un billete nuevo de $100 y se lo entregó. Añade sus comidas a las mías, cariño. Estos jóvenes parecen haber tenido un día largo y duro. Al darse cuenta de que el mundo es más duro de lo que pensaban, se levantó, se alisó el abrigo y, con sus dos viejos amigos a su lado, pasó junto a los motociclistas como un general que pasa revista a sus tropas. Al pasar junto a Snake, se detuvo, se inclinó y susurró: «La verdadera fuerza no está en tus puños, hijo. Está en tu mente. Quizás quieras afilarlo». Los buitres negros no dijeron ni una palabra mientras los tres viejos caballos de guerra salían. La campana sobre la puerta del restaurante tintineaba suavemente tras ellos. Y a partir de esa noche, la pandilla mantuvo una nueva regla: nunca subestimes a nadie, especialmente si parece haber vivido lo suficiente como para darte una lección. Pasó un mes. Los buitres negros habían mantenido un perfil bajo. Su arrogancia ya no era la de antes. No desde que Edna y sus fantasmas plateados les recordaron que la verdadera fuerza no siempre viene en forma de cuero y cromo. Pero una noche, los problemas llamaron a la puerta. Snake y la pandilla cabalgaban cerca de la vieja cantera cuando lo vieron. Una camioneta negra atascada a mitad del camino de tierra. Las luces de emergencia parpadeaban. Disminuyeron la velocidad, esperando a otro viajero varado. Pero no era un conductor común. Porque hombres enmascarados saltaron de detrás de la camioneta, cada uno con una palanca o un bate. Era una emboscada. La pandilla se había enfrentado a grupos rivales antes, pero estos tipos no eran motociclistas. Eran profesionales, de esos que no pelean limpio. En segundos, Snake y otros dos fueron acorralados. El resto se dispersó. La situación pintaba mal. Pero justo cuando el primer golpe se produjo, un estallido ensordecedor resonó en el aire. Luego, otro estallido, estallido, estallido. Los enmascarados se quedaron paralizados. Pequeñas bolas de metal cayeron a sus pies, silbando y dejando escapar un humo denso y cegador. La emboscada se convirtió en un caos total. A través del humo, se escuchó una voz familiar. «Chicos, les dije que agudizaran sus mentes, ¿no?» Snake parpadeó a través de la niebla, con los ojos llorosos, y la vio. Edna estaba sentada tranquilamente al borde de la vieja cantera con un pequeño lanzabengalas militar en la mano. Detrás de ella estaban Frank y Doris, cada uno con equipo que no pertenecía a ninguna residencia de ancianos. Un dron compacto sobrevoló la escena, emitiendo una pequeña luz roja. Mientras Frank sostenía lo que parecía sospechosamente un inhibidor de radio personalizado, los atacantes enmascarados salieron corriendo, alejándose a trompicones. En la oscuridad, una vez que el humo se disipó, la pandilla se quedó sin palabras mientras Edna se acercaba con una sonrisa. «Una cosa que aprenden en la vida, chicos», dijo, «es que los problemas los alcanzan, estén listos o no». Por suerte, estaba de paso. Serpiente, todavía recuperando el aliento, la miró con algo nuevo en sus ojos. No miedo, ni orgullo, sino respeto. «Nos salvaron», murmuró. Edna asintió, su sonrisa se suavizó. «Se salvaron. Yo solo incliné la balanza». Desde esa noche,
Los buitres negros tuvieron un vínculo tácito con los fantasmas plateados. Cuando se supo de la emboscada, nadie en el pueblo volvió a reírse del viejo buick de Edna. Y la pandilla se reunía todos los domingos por la mañana en el restaurante, intercambiando historias y aprendiendo un poco más de Edna y su equipo. Porque incluso los lobos más duros pueden aprender algo de un león viejo. Pasaron las semanas. Los buitres negros y los fantasmas plateados, por improbable que pareciera, habían formado algo así como una familia. Snake había pasado de burlarse de Edna a visitar su porche en busca de consejos mientras tomaban un café solo. La pandilla aprendió mucho más que trucos de carretera. Frank les enseñó a buscar rastreadores ocultos en sus motos. Doris les dio lecciones de campo sobre cómo interpretar el lenguaje corporal y detectar una trampa antes de que ocurriera. Pero entonces llegó el trabajo en el almacén. Una organización benéfica local para veteranos había sido asaltada. Todas las donaciones, alimentos, suministros, incluso sillas de ruedas, desaparecieron de la noche a la mañana. Se decía que no eran solo ladrones al azar. Eran colmillos de hierro. Una pandilla aún más repugnante que los buitres. Serpiente fue quien le dio la noticia a Edna. Golpearon a la gente equivocada, dijo con tristeza. Pero no sabemos dónde guardaron las cosas. La policía avanza despacio. Pensábamos que tal vez podrías ayudar. Edna se reclinó en su silla y sus dedos tamborilearon rítmicamente sobre el café. No se trata de la insignia en tu pecho ni de los parches en tu chaqueta, dijo finalmente. Se trata de hacer lo correcto. Esa noche, los fantasmas plateados y los buitres negros trabajaron codo con codo. Utilizando los viejos contactos militares de Frank y su astucia callejera, rastrearon a los colmillos de hierro hasta un patio de envío abandonado en las afueras de la ciudad. Era más que un simple escondite. Fue una operación en toda regla. Doris, sentada tranquilamente en la camioneta de vigilancia, dirigía a la tripulación como un general en el campo de batalla. Serpiente, 2 guardias en el lado norte. Espere a que la carretilla elevadora bloquee su línea de visión. Muévete cuando yo lo pida. Frank preparó algunas granadas aturdidoras inofensivas pero muy ruidosas usando piezas de repuesto de bicicletas y algunos elementos domésticos. Edna había guardado y Edna. Ella llegó hasta la puerta principal en su viejo Buick. Cuando los colmillos de hierro la vieron, se rieron. Abuelita perdida. Uno de ellos se burló. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, el maletero de su Buick se abrió y apareció un droncuadricóptero con un altavoz que emitía la voz de Doris a todo volumen. Sonreíd, muchachos. Estás en cámara oculta. Cámaras ocultas transmitieron todo al departamento del sheriff local, que había estado informado desde el principio. En cuestión de minutos, los colmillos de hierro fueron rodeados, atrapados con las manos en la masa y arrestados. Cuando el polvo se asentó, el sheriff se quedó con Snake y Edna en el borde del patio. Nunca pensé que diría esto, dijo el sheriff, inclinando su sombrero hacia Edna. Pero creo que su equipo hizo mi trabajo mejor de lo que yo podría haberlo hecho. Edna sonrió. Algunas habilidades, sheriff, nunca pasan de moda. Esa noche, los buitres negros devolvieron ellos mismos el salón de beneficencia robado. Sin prensa, sin gloria, solo una silenciosa retribución. A partir de entonces, los buitres se escribieron un poco diferente. Menos miedo y más honor. Y en la parte superior de sus chalecos de cuero negro, cosieron un nuevo parche. Silver Phantoms, miembros honorarios. Porque todo tipo duro necesita a alguien más inteligente, más astuto y un poco mayor que lo vigile.